Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Entonces, siguiendo con el programa El País en Blanco de hoy, 21 de enero de este año 2026, avanzando rápidamente el primer mes del año y un día importante en la República Dominicana, hoy día de la Virgen de la Altagracia, un día importante para el pueblo dominicano. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a desarrollar algunas declaraciones que se han convertido en temas muy importantes en esta semana en nuestro país, y han sido las declaraciones que diera el expresidente de la República el pasado domingo, Danilo Medina, criticando las acciones del gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, y el fracaso ante el pueblo dominicano con su administración, que han sido fenomenal estas declaraciones que diera el presidente Medina el pasado domingo, y entonces se hicieron acompañar, reforzando la misma, las declaraciones que diera la Iglesia Católica el pasado lunes del Episcopado Dominicano, confirmando lo mismo que había declarado el presidente Danilo Medina, y eso es algo preocupante. Esas son declaraciones muy importantes. También caen otras declaraciones ahí seguido en el día de ayer, que fueron las declaraciones que diera el expresidente del Colegio de Abogados, Surún Hernández, con relación a lo que supuestamente él entiende que hay un archivo del caso del robo y el asalto de la salud del pueblo de SENASA por parte del ministro de Justicia, el señor Antoliano Peralta. Y el expresidente del Colegio de Abogados está haciendo el llamado y la advertencia. Entonces, todos estos ataques, pudiéramos decir, que son reales de la Iglesia Católica, de el expresidente Danilo Medina, han dado al traste a que el presidente Luis Abinader en el día de hoy no asistiera a la misa que se celebra año tras año, 21 de enero, en la Basílica de Higüey. Entonces, yo soy de los que pienso que por miedo a lo que se iba a exponer en esta misa, que era muy importante, el presidente de la República no asistió, y como hemos podido ver, se ha hecho una cantidad de publicaciones de que el presidente de la República no fue a la misa en el día de hoy, misa que siempre el presidente iba año tras año, y a quien enviaron fue a la vicepresidenta de la República y a la primera dama, acompañada del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Entonces, vemos que esto
que yo he denominado ataque de la Iglesia Católica y el expresidente Danilo Medina contra el gobierno, el PRM, el gobierno de cambio, impidieron que el presidente Luis Abinader se presentara hoy a la misa porque entendía que la situación iba a continuar. Entonces, se ha publicado que el presidente amaneció con gripe en el día de hoy y se ha publicado esta información que la han convertido en noticia en todos los medios tradicionales para tratar de que la población entienda que el presidente no estuvo en la misa por la situación de que tiene gripe. Yo soy de los que entiendo que el presidente no fue porque tiene gripe. El presidente no fue por miedo a los ataques que iba a recibir de la Iglesia Católica con su mal gobierno o desastroso gobierno en contra del pueblo dominicano. Y por eso el presidente no fue y se ha publicado esta información que me voy directamente al cuerpo de la noticia, publicado en todos los periódicos de circulación nacional. Y la noticia dice así: el presidente Luis Abinader amaneció este miércoles con un virus gripal que le ha provocado tos, fiebre a 38 grados Celsius y la pérdida de energía en el cuerpo, según explicó la primera dama Raquel Arbaje, que descartó que sea influenza. A esto se debe la ausencia del jefe del Estado a los actos tradicionales y la misa con motivo del Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, celebrada en la Basílica de Higüey, al este del país. Entonces, esa información se ha publicado en todos los medios y se le ha dado mucha publicidad para tratar de engañar al pueblo. Pero de este lado a nosotros no nos engañan, porque nosotros conocemos cuál es la estrategia de la política nacional e internacional. Entonces, ya con esta publicación se cubre la falta del presidente de la República a la misa, para que no recibiera los ataques esperados por la Iglesia Católica en esta Basílica de Higüey. Pero el pronunciamiento de la Iglesia en el día de hoy fue un pronunciamiento muy pobre, pudiéramos decir, porque no se refirió directamente a lo que debió referirse. Quizá la Iglesia pensó que con esa comunicación que hiciera el episcopado dominicano el pasado lunes, que eso demostró y puso en jaque al gobierno a raíz de las declaraciones que diera el presidente Danilo Medina, y entonces confirmado por la Iglesia Católica, eso fue desastroso. Situación esta que no le permitió al presidente Luis Abinader presentarse a la Iglesia en el día de hoy. Leo la información o lo que había publicado la Iglesia en el día de hoy en esta misa. El obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Jesús Castro Marte, manifestó que los servidores públicos están en la obligación de servir al país, mas no están para lucrarse de los recursos del Estado. Al presidir la Eucaristía por el Día de la Virgen de la Altagracia en la Basílica de Higüey, Castro Marte recordó a quienes están al servicio público que su misión es procurar el bien común y servir a los más débiles que necesitan la protección del Estado de Derecho. Estas fueron algunas de las palabras del obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey en el día de hoy, y creo que se quedó corto o fueron pobres, porque debió expresar todo con claridad, porque esto fue lo que no le permitió al presidente de la República estar presente en esta misa, por miedo a los ataques que venían directamente de la Iglesia Católica
y que se vienen enfilando desde hace algunos días en contra del gobierno, especialmente por el robo y el asalto a la salud del pueblo dominicano. Entonces, por miedos a estas declaraciones o a estas exposiciones que se hicieran en la iglesia en el día de hoy, que era una connotación nacional, entonces el presidente decidió enviar a Raquel Arbaje, su esposa, a Raquel Peña, la vicepresidenta, y a José Ignacio Paliza, secretario del partido o presidente del partido y ministro de la presidencia. Entonces, con estas tres figuras, yo creo que se estaría cubriendo muy bien el presidente y haciéndole entender a los tontos y estúpidos dominicanos que crean esta tontería de que el presidente no fue a la misa porque tenía gripe. Entonces, esa no es la realidad se le debe decir al pueblo. El presidente no fue por estos ataques de la iglesia que 3 días antes de celebrarse esta misa en el día de hoy, o 2 días, porque fue el pasado martes y el lunes que se le ha dado carpeta al gobierno desde la iglesia y la exposición que hiciera el presidente Danilo Medina, y esto ha sido un punto que ha golpeado fuertemente al gobierno, y esa es la realidad. A mí, yo estoy en todas, como decía el maestro Álvaro Albelo Hijo. A mí no me pueden coger de tonto y estúpido que una actividad como esta, donde el presidente va años tras años, y que hoy no fuera, esto es casual. No es casual, esto es todo organizado y planificado, porque lo más importante es que únicamente el presidente, por estar ahí, para que vean que estuviera ahí, no iba a dejar de ir si no era por una situación como la que yo he analizado, y entiendo que por eso fue que el presidente no estuvo presente en esta misa de Higüey en el día de hoy. Esa es la realidad. Entonces, a raíz de la realidad que está viviendo el pueblo dominicano con este desastre de gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que tiene a los dominicanos más desposeídos, como dicen por ahí, a coger la loma, porque ya no tienen derecho ni siquiera a comer, es una situación muy dolorosa y muy complicada. Yo creo que a pesar de todo, la Iglesia Católica en el día de hoy, que ha manifestado el sentir de la situación que está viviendo el pueblo, el robo, el asalto a los recursos de los más desposeídos, a la mala administración, la Iglesia Católica también tiene culpa de esta situación que vive el pueblo dominicano, porque recuerden claramente que la Iglesia Católica mandó a que votaran por el presidente Luis Abinader en el año 2020, porque entendía que la corrupción que había en el gobierno del presidente Danilo Medina ya había que terminar con eso. Entonces, hoy la iglesia está en contra de la administración del presidente Luis Abinader, que ha destruido el pueblo dominicano, pero yo creo que con relación a la Iglesia Católica eso no se justifica, porque la iglesia mandó al pueblo a que votara por el presidente Luis Abinader en el año 2020 para sacar a Danilo Medina. Entonces, en el día de hoy ha transcurrido el tiempo y ha puesto todo en su lugar y le sigue dando la razón al presidente Medina, porque el presidente Medina, al momento de salir del poder, dijo que el pueblo dominicano se cansó
de estar bien. Y entonces hoy, por eso vemos una cantidad de dominicanos que le han dicho, perdóname Danilo Medina, porque tenía la razón. Porque el robo y el asalto del erario público por parte del gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM están a la orden del día. Y esto es preocupante. Estos escándalos que ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana que se deben investigar es algo preocupante. Otra vez más escándalo en el Banco Agrícola Dominicano, en el Seguro Banreserva, y son situaciones que se deberían investigar, pero que yo lo pongo en duda porque con el robo y el asalto que ha habido en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, la salud de los más desposeídos, donde este grupo de ladrones y asaltantes del erario público sustrajeron el dinero de los más desposeídos, donde murieron miles de personas por estos ladrones sustraerle la salud, es un proceso que aparentemente no se va a seguir investigando porque es una situación que está muy de cerca y que le está picando directamente a los pies del gobierno en el Palacio Nacional. Y esto es preocupante, muy preocupante, y el gobierno ha tratado de buscar todos los medios y traer otros temas para que el pueblo dominicano se olvide del robo y el asalto de SENASA y de la salud de los más desposeídos, donde murieron miles de personas, donde miles de personas que buscaban estos medicamentos, que dependían de este seguro, este grupo de ladrones y asaltantes le ha llevado la muerte. Y esto es preocupante, muy preocupante. Entonces yo pienso que estas declaraciones de la Iglesia Católica en contra de este gobierno de ladrones, corruptos y narcotraficantes que dirige la República Dominicana, la Iglesia Católica tiene culpa también porque en el año 2020 mandó a que votaran por el PRM para sacar a Danilo Medina del gobierno. Y esa es la realidad que vive el pueblo dominicano. Entonces, en el día de hoy, la iglesia está queriendo tapar el sol con un dedo, como dicen, porque la crítica que está dando del robo y el asalto al erario del pueblo dominicano por parte de quienes están dirigiendo el país, ellos tienen culpa porque colaboran para que este grupo de ladrones llegara al gobierno y han demostrado que han sido más ladrones y corruptos que los que sacaron. Esa es la realidad. Eso, todo este proceso de corrupción hay que investigarlo, pero esto no se investigará en el gobierno, el PRM, porque esto es tan profundo que medio gobierno, el PRM, caería a la prisión. Esto se investigará en otro gobierno que llegue a dirigir los destinos del país en el año 2028. Esa es la realidad, porque ahora vemos un escándalo más en el oncológico de Santiago, donde este grupo de ladrones y asaltantes del erario público se robaba los medicamentos de los más desposeídos para venderlos a otro sector, al sector privado, y otros que no lo podían vender lo dejaban que se vencieran para botarlo, para no dárselo al pueblo dominicano. Y esto es preocupante y algo que conmovedor, donde miles de personas han muerto por este grupo de bandidos y ladrones. Está destruyendo lo que no es de ellos, sino el erario público, que es de lo más desposeído en este caso. Eso se debe investigar. Esta cantidad de medicamentos que aparecieron encerrados en closet, en armario, en el oncológico de Santiago, dañados,
mientras una cantidad de personas murió esperando estos medicamentos, y este grupo de indolentes, este grupo de personas sin conciencia y sin corazón, hacer que estos medicamentos se dañaran, que son bastante caros, únicamente por el negocio, para que aquellos necesitados no obtuvieran estos medicamentos. Señores, lo que está sucediendo en este desastroso gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, esto no tiene comparación. Eso que hizo el presidente hoy de no asistir a la misa por miedo a los ataques que continuarían de la Iglesia Católica es algo preocupante. Algo preocupante. Si tuviéramos un gobierno que se respetara, el presidente Luis Abinader debería renunciar para traerle paz y tranquilidad al pueblo dominicano. Porque es preocupante la situación de corrupciones que está viviendo el pueblo con este grupo de ladrones que están dirigiendo las instituciones del Estado, salvo honrosas excepciones. Salvo honrosas excepciones. Ya se ha hecho llamado a que se investiguen los actos de corrupción que hay en el ITLA también. Pero todo esto queda totalmente en el aire porque son exposiciones que hacen normalmente los opositores porque se han dado cuenta del robo y el asalto de casi todas las instituciones del Estado, pero al gobierno no le interesa nada de esto y esto es preocupante. Y por eso usted ve cada día un nuevo acto de corrupción, cada día un nuevo problema, y esta es la situación desesperante que vive el pueblo dominicano. Entonces, mientras este grupo de bandidos y ladrones se lucra de los recursos del Estado, de los recursos de los más desposeídos a lo más tonto, eso es una cantidad de impuestos, una cantidad de aumento a la luz, una cantidad de aumento a los productos de primera necesidad, una cantidad de robo por todos los lados, pero en contra del pueblo dominicano, para que un grupito se haga multimillonario robándose el dinero del pueblo. Y lamentablemente tenemos un ministerio público, entre comillas, independiente, pero que absolutamente no hace nada de lo que debe hacer para proteger a la sociedad. Y esto es preocupante, muy preocupante, la situación que está viviendo el pueblo dominicano. Cada vez camina más hacia un callejón sin salida, como lo expresó el presidente Danilo Medina, y es la realidad. Aquí cada vez los problemas del pueblo son mayores, cada vez hay mayores problemas, cada vez se complica más, cada vez es más difícil la situación económica de la República Dominicana y los problemas se agudizan en gran cantidad. Y esa es la realidad que vive el pueblo. Y el gobierno pagándole a un grupo de gallaretas para que este grupo de gallaretas digan que la situación de la República Dominicana es buena. Para que se haga entender a los tontos y estúpidos que vamos bien. Hoy estamos a 21 de enero de este año 2026 y todavía el Banco Central no ha rendido el informe de lo que creció la economía del año 2025. Algo preocupante, porque es una situación de manipulación perversa para tratar de engañar a los tontos y estúpidos en la República Dominicana. Y esto es preocupante, la situación que está viviendo el pueblo dominicano en este gobierno enemigo del pueblo. Y esa es la realidad que está viviendo la República Dominicana. Así es que esa situación de la Iglesia Católica, aún hay ataques que son ataques reales y que se corresponden con la situación precaria que vive la República Dominicana en todos los ámbitos, pero la Iglesia Católica también tiene culpa,
porque mandó al pueblo a votar en contra del PLD para llevar ahí al presidente Luis Abinader y el PRM. Entonces, en el día de hoy, yo creo que la iglesia no debería estar haciendo lo que ha hecho el episcopado dominicano y las declaraciones que ha dado el obispo de la Altagracia en el día de hoy, Jesús Castro Martes, y todas estas son situaciones que le corresponden y que son reales, porque estos servidores públicos lamentablemente están asaltando los erarios del pueblo dominicano. Esa es la realidad. Por eso toda esa denuncia de corrupciones en el Banco Agrícola, en el Seguro Banreserva, en el Seguro Senasa, en el ITLA, ahora que esa ha salido nueva, y una cantidad de instituciones como es el Oncológico de Santiago, todo esto se quedará sin investigar, porque lamentablemente no hay una justicia que investigue los procesos de corrupción del gobierno. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Eso no es cuento, son reales. Cuando usted ve que la iglesia sale es porque ya el pueblo no aguanta más, porque la iglesia mandó a votar por Luis Abinader y el PRM en el año 2020 para sacar los ladrones y corruptos del PLD del poder, pero resulta y viene a ser que los PLDistas se quedaron cortos ante los ladrones y corruptos del PRM. Algo preocupante, algo muy preocupante. Otro tema que no puedo dejar de analizar y ha sido las declaraciones que diera el expresidente del Colegio de Abogados, Zurún Hernández. Zurún Hernández en el día de ayer ha manifestado que hay un entramado mafioso y corrupto para archivar el caso de robo y el asalto del Senasa. Hay un grupo que se ha querido comer a Zurún porque entienden que lo que está diciendo Zurún no se corresponde con la realidad, pero Zurún es un abogado que tiene mucho conocimiento y que está en el proceso representando víctimas de robo y el asalto que hicieran este grupo de ladrones. Entonces, esas declaraciones que dio Zurún Hernández en el día de ayer sobre el archivo que se está planificando del caso Cobra o el robo al Senasa y a la salud del pueblo, eso se le debe prestar mucha atención. Eso se le debe prestar mucha atención, porque lo que sucede es que en el robo y el asalto de la salud del pueblo, una gran cantidad de este robo se invirtió en la campaña para que el presidente Luis Abinader siguiera en el palo, como dice la canción de Peña Suazo. Esa es la realidad. Entonces, según estas declaraciones, se le debe de prestar atención, porque por algo el señor Antoliano Peralta, que era el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en el día de hoy ha sido designado como ministro de Justicia. Y eso que Zurún ha declarado y que ha hecho este anuncio público tiene lógica y coincide, porque según Zurún, Antoliano Peralta, ministro de Justicia, está organizando esto para que se archive el robo y el asalto de la salud del pueblo. Entonces, aquí hay un grupo de enfermos mentales, pudiéramos decir, del gobierno, que le han caído encima a Zurún porque entienden que Zurún no tiene calidad, porque Zurún, ¿quién es Zurún? Un abogado cualquiera. No, lo que sucede es que hay que prestarle atención. Hay que prestarles atención, porque la situación que se está haciendo es algo preocupante. Recuerden que se ha anunciado
en varias oportunidades que el entramado que hay de SENASA 2.0, que eso no va a continuar, porque estos son casos que están directamente desde el mismo Palacio Nacional y que lo que más conviene en este caso es dejar eso ahí. Al gobierno lo que más le conviene es dejar eso ahí, y la salud del pueblo ya, los que se murieron ya se embromaron. Esa es la realidad. Entonces, estas declaraciones de Surún son declaraciones que hay que prestarle atención y que el pueblo tiene que estar en la expectativa. Tiene que estar en la expectativa porque no es verdad que con la cantidad de tiempo que hace ya que se apresaron a este grupo de las 8 personas que ya tienen algunos la prisión preventiva y otros están tranquilos en su casa del caso SENASA, no es verdad que el Ministerio Público, si hubiese querido continuar, no hubiese tenido un grupo enorme de personas. Porque aquí lo más importante todavía faltan los médicos que hicieron toda esta diablura, que le hicieron cateterismo hasta 5 y 6 veces a una persona sin necesitarlo, que operaron personas estando en otros países, que le hicieron una cantidad de procedimientos médicos a personas que nunca han ido a una clínica ni a un hospital. Y toda esta diablura y todos estos robos del erario de los más desposeídos de su salud, todo esto se debió investigar. Y esto no se ha investigado. ¿Por qué? Porque el gobierno no le interesa que se declare y salga a la luz pública esta cantidad de médicos, la cantidad de clínicas y hospitales, también la cantidad de farmacias y farmacéuticos que están involucrados en esto, la cantidad de gerentes de banco que permitían mover esta cantidad de millones de un lado a otro. Entonces, todo esto el gobierno está buscando la forma de que eso quede ahí. Y esa es la realidad. Entonces, esas declaraciones que diera Surún Hernández, hay que prestarles mucha atención porque lo que vemos es que hay un entramado corrupto y mafioso directamente desde el gobierno para que la salud del pueblo, para que la salud de los más desposeídos y la muerte de todos aquellos que murieron esperando estos medicamentos y que se los robaban y que lo vendían por otro lado, es algo preocupante, y el gobierno está buscando tapar todo esto. Y esa es la realidad. ¿Por qué el proceso SENASA 2.0 no ha continuado? Por la situación de que el gobierno no quiere que esto continúe. Y esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Y aquí hay un grupo de periodistas, comentaristas de diferentes paneles que están cobrando un dinero enorme para defender el gobierno con este tipo de situación. Y esto es muy preocupante. Por eso usted ve que el gobierno busca temas internacionales, busca temas de aquí mismo, nacionales también, para tratar de engañar al pueblo y que se olvide el robo y el asalto del caso SENASA, que podría ser el robo más grande en toda la historia de la República Dominicana, superando al robo histórico del país, la quiebra de los bancos en el gobierno de Hipólito Mejía, donde asaltaron los recursos de los banqueros, los recursos de los inversionistas y los recursos de los usuarios del banco con más de 55,000 millones de pesos, situación que si investigamos el robo y el asalto de Seguro SENASA, esto quedarán pequeños. Y esa es la realidad que está viviendo el pueblo. Y esto es preocupante. Así es que yo soy de los que entiendo y pienso que lo mejor que pudiera hacer el presidente Luis Abinader es renunciar para traerle paz y tranquilidad
al pueblo dominicano, ya que el país y la administración del Estado le ha quedado grande al presidente Luis Abinader y el PRM, que lo único que han hecho es destruir a la República Dominicana, destruir su economía y destruir todo el aparato económico de nuestro país, y que por miedo a los ataques de la Iglesia Católica en el día de hoy, el presidente Luis Abinader se quedó tranquilo en su casa para no recibir más ataques de la Iglesia Católica en la misa de la Basílica de Higüey con relación al Día de la Virgen de la Altagracia, patrona de la República Dominicana.